Segmento otros parte 2. Esta me la manda de Algamerx. Que les contaré qué me pasa yo al hacer videojuegos o creepypastas. Siento que tengo dos demonios dentro, el de la perfección y el de la inspiración. Perfección por los scripts para los juegos y la escritura para los creepypastas. Inspiración son las ideas para los juegos y barra o creepypastas. Lo bueno de estos demonios es que me dan buenas ideas con la perfección que se merecen, lo malo es que a quien que les envío mis ideas sufre desgracias. Suspensión de cuenta, virus en su computadora, etc. Te preguntarás si tienes buenas ideas porque pocas veces las publicas. Simple y sencillo, porque a veces, muchas veces nunca lograba subir un vídeo porque haga lo que hiciese nunca podía quitar el error de no se pudo realizar la conversión del vídeo. Pero mejor así que quien vea un vídeo mío se muera. Ahora los demonios me piden que te envíe esta historia y el de la perfección me dice que tengo errores. Si usted recibe este creepypasta no quiero que le ocurra una desgracia. Ojalá que no me pase nada. Yami Metal 94 me envía un anime bastante raro. Un anime bastante raro. Yo era fanática de los animes antiguos, me hacían recordar la infancia que nunca tuve. Un día fui a la casa de mi abuela ya que a ella también le gustaban los animes antiguos, fui a su sótano y me alegré mucho al ver que habían muchos VHS de animes que ni yo conocía y entre ellos había uno que decía no me tortures. En japonés, pero yo no le presté atención. Cuando llegué a mi casa me encerré en mi habitación y cuando puse el VHS me dio un escalofrío. Empezaba con un opening muy raro que ni siquiera estaba en japonés y de ahí me decepcioné porque estaba en la calidad de imagen típica de los animes antiguos, era bastante realista pero lo seguí viendo, aparecía una escena hentai infantil que me hizo vomitar ya que ahí yo tenía 10, después apareció la misma escena pero esta vez el hombre estaba torturando a la chica, la amarró a una silla y empezó a enterrarle un cuchillo en el cuello y ella gritaba con tristeza y odio pero todo era tan realista, intenté apagar el VHS pero nada, también intenté desenchufarlo pero como todo estaba lleno de cables no pude hacer nada, lo único que pude hacer fue salir corriendo pero ni siquiera me podía mover de miedo, era como si mi cuerpo me dijera que lo siguiera viendo, lo único que me acuerdo es que al final terminaba con el hombre comiéndose la carne de la chica y termina. Ahí yo pude moverme, salí corriendo, le dije a mis padres lo que había visto y lo único que gané era que me quedara en mi habitación castigada por ver pornografía infantil. Creo que nunca olvidaré lo que vi. Muy buena la historia, recomiendo que le pongas un poco más de relleno y detalles, y sería perfecta. Jerico 1580 me envía miedo en la carretera. Desde siempre a mi familia le ha gustado organizar vacaciones familiares durante el verano para poder descansar de la diaria presión del trabajo y de la escuela. Prácticamente vamos todos en bola pero como es costumbre, mi abuela se niega rotundamente a subir a los autos de mi tío o de mi papá, ni siquiera acepta subir a un autobús y mucho menos si le decimos que iremos a carretera porque en ese instante ella tiembla de miedo pidiendo que se le deje sola. Un día que estábamos de visita con mi abuela se me ocurrió preguntarle a qué se debía su fobia a salir a carretera, ella me miró con confianza y me pidió que me sentara a su lado mientras me enseñaba una fotografía de cuando ella era joven y estaba casada con mi abuelo a quien nunca he conocido. En ese entonces mi abuela ya había dado a luz a mi madre y comenzó a contarme lo que le había sucedido. Mis abuelos estaban tan contentos de tener una hija que quisieron hacer un pequeño viaje a la playa para celebrar el evento. Mi abuela se sintió un poco desanimada ya que no contaban con dinero para pagar el viaje en autobús, así que pensó que debían esperar más tiempo. Fue allí cuando mi abuelo le mostró una gran sorpresa a mi abuela. Hubo un juego de lotería donde el primer premio se ganaría un Volkswagen y un premio de 5.000 pesos, fue una gran suerte que mi abuelo ganara el premio. Mi abuela casi salta de la emoción pues ahora además de un bebé habían ganado un gran premio de la lotería. Pasó una semana y mi abuelo había llamado a un hotel para hacer la reservación el fin de semana. Cuando llegó el día el auto de mis abuelos parecía funcionar perfectamente, llevaban pocas cosas pues no querían quedarse mucho tiempo debido a que pensaban que tanto calor podía hacerle algo al bebé. Teniendo todo listo mi abuelo encendió el auto y se fueron hacia la autopista. El viaje fue largo y agotador, el sol comenzaba a dar con más intensidad a medida que avanzaban, mi abuela cubría a su bebé del sol y le arrullaba como podía estando en el vehículo, mi abuelo miraba el camino y en algunos casos tenía que moverse un poco fuera de su carril ya que la carretera tenía varios baches. Ya había anochecido y mis abuelos seguían en carretera, justo habían pasado un puente cuando repentinamente el Volkswagen comenzó a desacelerar, mi abuelo no entendía lo que estaba sucediendo y al mirar el tablón se dio cuenta que se habían quedado sin gasolina.
Mi abuela se preocupó de inmediato, jamás había vivido algo similar. Mi abuelo entonces pensó en salir del auto para dirigirse al pueblo que acababan de pasar y ver si alguien podría ayudarles a remolcar el auto de regreso. Mi abuela le pidió que no lo hiciera ya que era peligroso salir en medio de la noche en la autopista, pero como mi abuelo era un poco necio le aseguró que nada malo sucedería, así que bajó del auto prometiéndole a mi abuela regresar tan pronto como fuera posible. Mi abuelo volteó hacia atrás y vio a mi abuelo todo el tiempo hasta perderlo de vista. Pasaron unas horas y no había rastro de mi abuelo y de ningún auto más en el camino. La niebla comenzó a invadir el lugar ya que en el terreno en el que se encontraba varado el auto era usual que la niebla abarcara la zona. Esto preocupó más a mi abuela ya que, aun estando fuera del camino, era posible que si viniera alguien no los pudieran ver y quizás mi abuelo tuviera problemas en el camino. Al paso del tiempo mi abuela se fue quedando dormida por el cansancio siempre teniendo a su bebé en brazos. Poco tiempo después, mi abuela se despertó ya que algo llamaba su atención. A lo lejos y pasando por el cerro que quedaba cerca de donde se encontraba pudo ver una extraña esfera luminosa color naranja haciendo varios movimientos lado a lado. Por un momento mi abuela creyó que podía ser alguna persona que estaba pasando iluminándose con una antorcha, pero la esfera luminosa comenzó a moverse de manera extraña hasta que se vio alejarse rápidamente del lugar hasta desaparecer. Mi abuela se extrañó por aquel fenómeno mientras seguía esperando a mi abuelo mientras cargaba a su bebé. Pasaron varias horas, ya eran cerca de las 3 de la mañana cuando mi abuela escuchó algo en la ventana y al voltear a ver se llevó un susto. Parada junto a la ventana se encontraba una anciana vistiendo unos harapos muy sucios, estaba toda sucia con el cabello largo y mugroso, tenía los ojos completamente blancos como si estuviera ciega, no estaba usando zapatos y llevaba consigo un costal. Mi abuela dudó en hablarle pero la anciana seguía tocando la ventana insistentemente. Mi abuela finalmente se armó de valor y le preguntó a la anciana sin bajar las ventanas si podía ayudarle en algo. La anciana no dijo nada, solo se quedó allí mirando. Mi abuela se estaba asustando cada vez más de la extraña persona que tenía enfrente suyo hasta que finalmente después de hacerle la pregunta, ¿qué es lo que desea? La anciana sonrió macabramente levantando su costal golpeándolo contra la ventana. La anciana golpeó la ventana con el costal varias veces, cuando se detuvo, la anciana volvió a sonreír sacando el contenido de su costal pegándolo a la ventana. Mi abuela al ver el contenido pegó un grito de terror mientras se le helaba toda la sangre del cuerpo. Lo que había sacado la anciana era la cabeza de mi abuelo que tenía una mirada perdida y la boca llena de paja aún escurriendo sangre por el cuello. La anciana volvió a golpear la ventana con la cabeza de mi abuelo mientras mi abuela se aferraba a su bebé mientras gritaba a la anciana que se fuera. Segundos después los golpes dejaron de oírse, mi abuela llorando y con mucho miedo volteó a la ventana y ya no había rastro de la anciana, ella solo se quedó llorando diciendo el nombre de mi abuelo. Repentinamente, mi abuela se percató de un brillo muy fuerte, como si hubiera una lámpara apuntándole, al mirar vio una enorme bola de fuego que giraba alrededor del auto lentamente. Cuando mi abuela vio que ésta se quedó en el mismo lugar donde se había parado la anciana, la bola de fuego giró más rápido alrededor del auto y se escucharon varios golpes fuertes, como si esa esfera quisiera meterse al auto. Mi abuela estaba aterrorizada y el bebé comenzó a llorar por lo que estaba sucediendo. Mi abuela abrazó a su bebé y cerrando los ojos comenzó a rezar mientras lloraba por todo lo que estaba ocurriendo, no se dio cuenta de cuando se quedó dormida. A la mañana siguiente un golpeteo en la ventana despertó a mi abuela quien sobresaltó pensando que se trataba de nuevo de aquella anciana. Para su sorpresa se encontraba un policía preguntándole si se encontraba bien. Mi abuela llorando salió del auto y abrazó al policía agradeciéndole que llegara. Al contarle todo lo que había sucedido, el policía llamó a una unidad para remolcar el auto hacia el pueblo. Una vez allí estando en la estación de policía, mi abuela seguía cuidando a su bebé y se había calmado un poco. El policía se sentó junto a mi abuela diciéndole que nadie había llegado al pueblo durante la noche, pero contó que todos habían visto aquella bola de fuego que le describió diciéndole que en el pueblo le temían a cosas como esa y que muy probablemente se había encontrado con una bruja, ya que desde que se hizo la autopista se habían visto bolas de fuego cerca del pueblo. Pasaron los años y mi abuela se quedó a vivir en la ciudad, nunca volvió a saber de mi abuelo ni de aquella anciana, pero desde aquel entonces jamás ha querido subir a un vehículo ni salir a carretera. Wow, muy buena esta historia. Gracias por enviar, pronto una parte 3 estará disponible cuando me envíen historias.